Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a esta segunda parte del eje uno en la unidad 2, que es Constitución Psíquica, a poder pensar algunas nociones fundamentales del psicoanálisis. Voy a compartirles entonces mi pantalla, como hago siempre, para que ustedes puedan ir siguiéndome con el PowerPoint, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que pensar fundamentalmente es que si estamos hablando de el... ¿Están viendo allí? No, no llega a compartir la pantalla. A ver, así. Si estamos hablando del psicoanálisis, estamos hablando de una noción de sexualidad que no es la que estamos utilizando generalmente en nuestro medio social, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es genitalidad y sexualidad. Para el psicoanálisis, la sexualidad es ese impulso original que está, uno podría decir, hasta antes de nacer y que busca el placer. Acá dice en un objeto, podemos pensar en el otro, como en el humano, ¿no? Que es lo que realmente le va a poder proveer el placer inicialmente para que después lo vaya a buscar en otros humanos y en otros objetos, ¿sí? Pero parte esta posibilidad de un vínculo con un humano que esté ahí cuidando, que esté ahí pensando y deseando que ese bebé viva. Entonces la sexualidad como ese impulso de búsqueda hacia lo otro en función del placer. Después esto se va a complejizar, ¿sí? Eh, Nosotros para poder entender un poquito entonces esta idea de sexualidad necesitamos hacer una diferencia entre lo que es el instinto y la pulsión. Esto es una diferencia conceptual, ¿sí? El instinto, dice, tiene carácter hereditario, fijo, adaptativo. Una tensión somática inicial, una acción específica y un objeto adecuado a la satisfacción que llevan a un alivio sostenido. En cambio, la pulsión en sentido estricto no sería hereditaria ni necesariamente adaptativa. ¿Qué implica esto? Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Una tensión somática inicial. Cuando el bebé nace, siente una tensión. Nosotros le llamamos hambre. El bebé no sabe si es hambre, nada. Es malestar, tensión, ¿sí? Pero trae, y esto sí que es instintivo y esto sí que viene en lo biológico hereditario, por ejemplo, el reflejo de succión. Entonces va a buscar succionar. A eso se refiere con una acción específica. Hay algo, ¿sí? Que si tiene hambre va a venir a satisfacer con esa acción específica. ¿Qué implica satisfacer? Como anular esa tensión, ese malestar. ¿Sí? Si el bebé tiene hambre y yo lo abrigo, esa no es una acción específica, eso no lo va a calmar. Necesita alimento. Lo que ocurre es que en ese primer darle alimento, sea con la mamadera, sea con la teta, se va a producir algo que es que más allá de aliviar la tensión, porque tenía hambre y dejo de tener hambre porque como, además en ese intercambio con un otro y en ese darme comida, puedo obtener comida y placer, ¿sí? Entonces, este placer ya va a ser, como yo les decía, que sea lo siguiente que busque. Ya no es que voy a buscar comida, voy a buscar repetir esa situación placentera. Y es ahí donde se abre, ¿no?, el camino de la pulsión asentada sobre una zona específica del cuerpo y una tensión propia del cuerpo, pero que ya deja de estar programada hereditariamente y empieza a ser muy particular el modo en que busca satisfacerse. ¿Sí? Vamos a ir avanzando de a poquito con esto. Freud dice que la función es el representante psíquico. ¿Mm? Algo se deja como una huella psíquica, ¿sí? Esa primera vivencia placentera deja una huella psíquica, ¿m?
y queda instalado en nuestro psiquismo. ¿Mm? Por lo tanto, después esa idea va a empujar, va a buscar, ¿sí?, la nueva situación de satisfacción. ¿Mm? Yo obtuve, vamos a pensarlo así, tomo la teta, obtengo el alimento, ¿sí?, se satisface la necesidad fisiológica, pero aparece un placer. Instala una huella y esa huella va a insistir, va a construir como una energía desde adentro mío todo el tiempo, buscando otra vez esa situación placentera de satisfacción. Por eso dice, es una medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico, vamos a pensarle a lo psíquico, ¿m?, en su traba con lo somático, en su traba con el cuerpo. ¿Por qué? Porque parte de algo corporal, ¿sí? En distinta medida, primero porque nace de una necesidad del cuerpo, que en el mismo momento del encuentro con un otro, ese placer se transforma, deja de ser en algún punto una necesidad en sí misma, pero además porque vamos a suponer en el momento en que succionó y tomó la teta, el placer provino de la boca, entonces sobre zonas propias del cuerpo se va asentando esto que se va a llamar zona erógena, que empieza a ser estimulada desde adentro y a buscar el placer. Por eso tiene sentido un chupete. ¿Qué sentido tendría un chupete? Si no, el chupete no le da alimento. Pero hay algo de lo placentero que a veces también alivia, ¿no? Y que se asienta sobre alguna zona del cuerpo. ¿Eh? El chupete es lo más pro. ¿Qué busca? ¿Qué instintivo habría en el chupete? ¿Sí? Bueno, que el reflejo de succión, ¿sí?, está ahí, pero está trasladado a algo que desde lo, si pensamos desde lo adaptativo, que es chupar un plástico. No tiene que ver con esto, que es lo que se busca. Bueno, repetir esa situación de satisfacción que se dio a través de la mucosa oral. Entonces, la pulsión está compuesta por una exigencia de trabajo, un esfuerzo psíquico, ¿sí?, un empuje, algo que está ahí pujando por la satisfacción, buscando, que nosotros lo sentiríamos como cuando tengo muchas ganas de algo, como un deseo, ¿sí? Lo tengo ahí lo siento, algo que me lleva a deseo. ¿Mm? La fuente de la pulsión es ese proceso somático cuyo estímulo es representado en la vida anímica. ¿Cuál sería la fuente de la pulsión? Bueno, por ejemplo, la boca. ¿Sí? Después lo que nosotros vamos a ver es que la boca, la zona anal, la zona de la vulva y de la vagina, la zona genital, son todas zonas erógenas. La piel en algún momento es una zona erógena. También pueden ser los ojos, los oídos, ¿sí? Entonces, se erotiza una zona del cuerpo, y esa es la fuente de la pulsión. La meta es la satisfacción, ¿sí?, que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación de la fuente de la pulsión. Si la boca está en la búsqueda de esta succión que le dé placer, solamente digamos, este deseo también es tensión, porque mientras que no se satisface, genera como una situación, esto de frustración, ¿no? Entonces, solamente, digamos, la meta de la pulsión va a ser cancelar esa tensión a partir de la satisfacción, por ejemplo, de la succión. ¿Mm? Y el objeto es aquello por lo cual se alcanza la meta, ¿sí? El objeto, por ejemplo, podría ser este chupete. Fíjense, justamente, esto es lo más característico, el objeto es lo más variable de la pulsión, por cada cual con distintos objetos puede alcanzar su satisfacción. Fíjense que el instinto no, o sea, el instinto en realidad, digamos, la alimentación necesita alimento, el hambre busca alimento, no se puede satisfacer con otra cosa. En cambio, sí se puede, esta pulsión oral satisfacer, por ejemplo, piénselo con chupete, pero piénselo con un cigarrillo en un adulto, que no tiene que ver con la alimentación. Entonces, el objeto es lo más variable de la pulsión, ¿sí? También el objeto puede ser una parte del cuerpo, en el autoerotismo, por ejemplo, el chuparse el dedo,
¿sí? Ahí sería lo mismo que en el caso del chupete. Lo que tenemos que ver es que acá hay un impulso, una erotización, algo sexual, y que es muy positivo, porque sin esto no se desarrolla el psiquismo también. No lo tenemos que pensar como algo disfuncional en lo más mínimo. Esto es, ahora vamos a ver que es necesario para el desarrollo, ¿sí? Entonces, esa energía sexual que puja, ¿sí? Que puja por la búsqueda del placer, por la búsqueda, ahora vamos a empezar a hacer un poco más rigor, vamos a sacar el placer, por la búsqueda de la satisfacción, ¿sí? Porque después en las vueltas de la subjetividad del humano, tal vez lo que conocemos como placer no sea lo que esté buscando, sino incluso el dolor, ¿sí? Puede ser una forma de satisfacer una zona erógena de acuerdo a los recorridos eróticos de cada persona. Entonces, la libido sería esa energía psíquica sexual que se va desarrollando en el contacto con el otro. Es vital, de hecho, es energía vital, ¿sí? Que no se va a desarrollar, se desarrolla desde adentro del cuerpo, asentado sobre el cuerpo, pero solamente se puede desarrollar si hay un otro que la provoca. Si hay otro, ¿sí? Si a mí me pusieron, tengo hambre, me pusieron un suero con los nutrientes necesarios, ahí no se va a desarrollar esa libido sexual en la mucosa oral, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nada, hubo satisfacción de la necesidad, pero no hubo un, un vínculo que dé origen a esta libido, esta energía sexual en cada una, asentada sobre las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y es esta libido la que nos va a sostener vivos, deseando vivir. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico, ¿sí? Si nosotros lo viéramos como un mecanismo, tiende a disminuir la tensión. Cuando se tensa, cuando algo le molesta, lo que busca es, ¿sí? Algo que anule su tensión. Vamos a pensar, tengo hambre, lo que busco es la comida para que baje esa tensión. Justamente como esto se transforma en pulsión, yo tengo hambre, por ahí necesitaría para satisfacer el hambre biológica una galletita, pero me como cinco, porque me como por placer, ¿no? Ahí está la pulsión y que nunca se termina de llegar a la tensión cero. Esto nos mantiene vivos porque llegar a la tensión cero es la muerte psíquica. Entonces, la pulsión en algún punto, como nunca puede terminar de ser satisfecha, siempre nos deja con algunas ganas de algo más, ¿sí? Entonces, siempre participa de que sostengamos esta tendencia vital. ¿Mm? Bueno, lo que nosotros ahora vamos a ver es en el niñito y la niñita estadios o etapas de evolución de esta libido, que es esta energía vital sexual que se va asentando sobre ciertas zonas del cuerpo que son fundamentales, ¿sí? Desde lo biológico para el crecimiento, pero que después toman el camino erógeno, se llama, se convierten en zonas erógenas, dando lugar a esta energía psíquica. Importante de esto, yo se los voy a dar en orden porque en realidad uno podría pensar que va apareciendo así por la predominancia de ciertas zonas del cuerpo, ¿sí? Pero esta secuencialidad se puede romper porque se quede más fijado un niñito o niñita ahí, porque avanzando después por alguna frustración o algo regrese a esa etapa y además una vez que las transitamos quedan en nosotros activadas de distintas formas y cada uno por mecanismos psíquicos también puede quedar fijado o retornar a ciertas modalidades de satisfacción propias de las distintas etapas. Vamos a esta etapa que uno la podría poner entre los 0 y los 12 meses porque es el predominio de la etapa oral en la cual la boca es el modo de conocimiento del mundo, ¿sí? Los bebés de esta edad todos se lo llevan a la boca porque es su modo de conocer, pero también porque su placer pasa por ahí, por el chupeteo, por la succión, cuando aparecen los dientes también, ¿sí? Con morder,
¿eh? Con empezar a clavar, y esto también es energía, expulsión agresiva, ¿sí? Que también se pone en juego y que necesita satisfacerse. ¿Mm? Entonces está esta prevalencia de la succión, en la cual el bebé acá no logra representarse que él es uno y el otro es otro. Esta diferenciación que para nosotros es básica, yo sé que soy yo y que el otro es el otro, no es algo que viene dado, ¿sí? Para el bebé no viene establecido, de hecho lo tiene que ir armando. Todavía no se da cuenta que el otro es otro, ¿sí? Que la mamá es diferente de él. Entonces, de repente, cuando la mamá no está, o supongamos que la mamá dice, ya voy porque empieza a llorar, si no está ahí presente, él lo que siente es que algo le está haciendo daño a él, no entiende que hay otra persona separada que puede tardar en venir, porque para él está fusionado con el mundo, todavía no se ordenó en esto, no lo sabe. Entonces, no puede comprender, por supuesto a nivel intelectual, pero mucho menos afectivo, ¿sí? La espera, que tenga que esperar, que si tiene hambre, que no venga ya esa satisfacción, ¿sí? Entonces, acá en esta etapa es algo muy propio esta cuestión tan demandante y absolutamente de lo inmediato que exigen los y las bebés para el cuidador, porque, porque exigen esto de estar ahí, que no esté ahí todo el tiempo, ¿sí? Que sería imposible que una mamá o un papá se quede ahí todo el tiempo mientras duerme hasta que llore mirándolo, y que si llora apenas llore, tener la leche preparada, o sea, sería imposible. Y además es importante porque empieza a establecerle a este bebé ciertos ritmos y esta cierta idea, y si no está siempre ahí, empieza a ver que, bueno, que tal vez no es todo lo mismo, que no, que el mundo no soy yo, y que empiezan a haber objetos, personas, cosas que justamente las empieza a identificar porque a veces faltan. ¿Mm? Su mano siempre está ahí, la mamadera no está siempre ahí. Su pie siempre está ahí, pero la mamá no está siempre ahí, ¿sí? Esto le va armando su cabecita justamente. Acá, bueno, yo les pongo ahora el primitivo, esto es solo a modo informativo para que comprendan, ¿sí? Lo que me interesa es que sepan que existe esta fase en general. Hay la prevalencia de la succión, todavía no hay diferenciación del propio cuerpo y del exterior. Y después se habla de un periodo más tardío, en el cual en general aparece la dentición y empieza a ser como la satisfacción pasa por algo más agresivo, más sádico, ¿sí? Acá la ambivalencia está en que lo que yo incorporo, lo destruyo como representación psíquica. ¿Mm? Fíjense que si este modo vincular de esta etapa en la que soy demandante, absorbente, me puedo poner muy, ¿no? El bebé es muy intenso en que si se ríe y si llora y si, ¿no? Va cambiando de estar contento a estar triste, esto que dice la alternancia entre la satisfacción, frustración, ¿no? Comienza a generar estas primeras huellas de que no está todo para mí, todo disponible, y esas frustraciones ayudan a que el bebé se contacte con el mundo justamente. Si hay fijación, dice, de ese modo, imagínense un adulto que tenga una fijación en este modo de relacionarse. Va a ser un adulto caprichoso, demandante, que quiere que todo el tiempo estén atendiendo, no logra soportar la espera. O un niño también, ¿no? Con una predominancia de este tipo de erotismo de la etapa oral. No se trata solo de que la boca sea una zona erógena, sino de un modo de relacionarse con los otros y con los objetos propio de este momento un bebé, que es lógico, que le cuesta tolerar la espera, ¿sí? La etapa anal, que la podemos pensar alrededor de entre los 2 y 3 años, ahora cada vez es un poquito más, cada vez más tarde, ¿no? Es un gran logro en el desarrollo, porque no implica solo el control de esfínteres desde lo neurobiológico, que yo pueda retener, que yo pueda aguantar, ¿sí? Sino que justamente implica poder dejar el pañal, vamos a suponer, e ir al baño
¿Mm? Implica dos cosas. Primero, que tengo que aceptar una pauta social y esperar cuando yo tengo una urgencia porque hay otro que me dice, ¿sí? A ustedes les puede parecer muy normal, pero si el animal tiene ganas de hacer caca, hace caca. Y acá le estamos diciendo a un bebé, a un chiquitito, que tiene que esperar e ir al baño, que tiene que ir a un lugar especial a hacerlo, que tiene que esperar hasta llegar a ese lugar. ¿Eh? Entonces, esto es una pauta social que se instala. En este instalarse, el chiquito para, si quiere, si tiene intención de adoptar esta pauta social, va a tener que aprender a retener. Y la verdad es que en esa retención y expulsión, la mucosa anal empieza a generar distintas sensaciones que pueden ser placenteras o de alivio cuando finalmente va al baño. ¿Qué pasa? Ese como sería el erotismo y la verdad que el niñito empieza a ver que se controla y se larga cuando quiere, también empieza a poder manejar y dominar esas sensaciones placenteras. O sea, ya no depende de que alguien venga y me dé la teta, me traiga la mamadera, sino que acá puedo manejarlo yo, estas sensaciones placenteras, ¿no? Entonces acá empieza una modalidad vincular en la cual yo, bueno, puedo empezar a sentir que tengo cierto control, ¿sí? Y ese control también me implica que yo puedo aceptar esta pauta que me imponen de ir al baño, pero también puedo no aceptarla, me puedo rebelar con esto, puedo decir que no, y hacer lo que yo quiera y ver cómo tengo la posibilidad de hacerte enojar o de ponerte mal y de que no sepas qué hacer para que vaya al baño y no haga caca en el medio del comedor, ¿no? Todas estas cuestiones que el niñito empieza a noticiarse y que le parecen muy fascinantes. Es la etapa de los no, ¿sí? Es la etapa de los berrinches, porque justamente empezó a noticiarse de esto, de que el otro es el otro y de que hay juegos de poder. ¿Mm? Y entonces, digamos, el poder sobre su cuerpo lo tiene él. Y él o ella tienen que decidir si lo puede manejar a su cuerpo, se acepta o no esta pauta. Entonces, imaginémonos adultos que hayan quedado fijados en esta etapa, dice. Si hay fijación, los modos de relacionarse con los demás serán con mucha ambivalencia. El amor y el odio, intentos de control y manipulación sobre los demás. También pueden aparecer estas cuestiones retentivas de ser personas como muy mezquinas, con mucha dificultad para darle cosas propias a los demás, ¿sí? Porque todo esto se instala a nivel simbólico. Entonces, poder ir al baño con la pauta social que esto implica es un esfuerzo psíquico enorme, es un logro del desarrollo y no alcanza solamente con poder controlar esfínteres, ¿sí? Implica muchísimas cosas a nivel de las relaciones con los demás. La etapa fálica, que se ubica más o menos entre los 3 y 5 años, ¿sí? Acá lo que dice es que la fuente de la pulsión cambia a los genitales. Empiezan, no es que antes no estuviera para nada, pero acá como que toma predominancia los genitales por lo que pueden producir de placentero, ¿sí? Puede aparecer la masturbación como el autoerotismo sobre esta zona, ¿sí? Porque es muy sencillo generar ese placer corporal a partir de toqueteo. Lo que ocurre es que acá aparecen dos cuestiones. Primero, empiezan a aparecer las preguntas en relación al nacimiento de los niños y niñas, ¿sí? Y con las preguntas pueden aparecer respuestas de los papás, pero sin duda lo que van a aparecer son teorías propias, más allá de que los papás, incluso los docentes, los maestros, cuenten, ¿sí? Y den información, siempre se van a desarrollar ideas propias, teorías propias que tienen que ver con las propias fantasías acerca de cómo los bebés nacen, vienen al mundo. ¿Mm? También empieza a aparecer la idea de que si esto es tan placentero para el niñito o la niñita, los adultos que conviven con ellos
también pueden tener placer en esa zona, y las fantasías en relación, como dice acá la escena primaria, bueno, en relación a cómo se da la sexualidad entre ellos y vinculado a justamente la procreación y los bebés, de acuerdo a las características de cada niñito, cuánto pueda o no vincular y la información que se le haya dado. Lo que sin duda aparece es la dificultad de poder pensar en la diferencia sexual, ¿sí? Esto es algo que está basado en una teoría muy antigua en este sentido, ¿sí? Sin duda, observar la diferencia de los genitales con toda la predominancia que tiene en este momento esa zona puede impactar. Entonces, lo que Freud decía en este momento es que un niñito ve los genitales de una niñita y piensa que ha sido cortado ese pene. ¿Por qué? Porque en realidad no puede concebir todavía esta diferencia, ¿sí? Entonces, sobre esto que todavía no puede terminar de comprender, también estamos hablando de una época en la que no se hablaba mucho de esto, y a un niñito se le explica, no se trata de que tenga algo menos la mujer de lo que tiene el varón, sino que tiene algo diferente. Pero esta diferencia todavía puede ser difícil de asimilar porque esta diferencia está culturalmente muy arraigada, además como jerarquía, como una cuestión de poder. Entonces el niñito siente que es posible que alguien tenga el poder de, por ejemplo, tener todo este placer sexual a través del pene y que por algo se lo saquen. Este temor a la pérdida ¿eh? de, de estas situaciones tan satisfactorias. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí empiezan a darse como ciertas fantasías, ¿no? Ligadas a la masturbación como algo que está mal, porque seguramente si se han masturbado o tocado, ha habido algún adulto que diga esto no se hace o no lo tenés que hacer, no, incluso los más digamos, centrados, bueno, esto no lo puedes hacer en frente de otras personas, pero igual como algo que está velado, que tiene que tener su restricción, entonces lo asocian como con lo que se llama, como, bueno, la amenaza, a ver si yo haciendo esto que me dicen que no haga, en realidad puedo tener como efecto perder esto que tanto placer me da, ¿no? Esto Freud lo trabajaba como una fantasía. Él decía la amenaza de castración, ¿no? Esa palabra que es tan fuerte. Y lo que planteaban las niñas directamente verse, que él lo hablaba como falta, que tampoco podría comprender la diferencia, y que hoy podemos entender que en realidad es porque esto es lo que circula culturalmente, que esto no lo tenemos que tomar como algo dado. Si esta fantasía está en los niños, porque circula en la cultura, ¿eh? De la falta femenina. En realidad lo que podemos pensar es que tiene que ver con la falta de poder y con lo que este niñito vería de la diferencia entre lo masculino y femenino en su casa en esa época. Yo creo que estas cosas hoy en día se han modificado mucho, pero bueno, la diferencia sexual todavía es algo que cuesta representarse sin jerarquías, sin pensar en faltas, sin pensar en uno teniendo más que otro, porque todavía hay una gran diferencia de poder y esto incide en la mente de los chiquitos cuando tratan de explicarse aquello que ven, ¿sí? Entonces, acá lo que plantea Freud en ese momento, que después lo vamos a revisar un poco, pero dice, la fantasía de castración, ¿sí? De que puedo perder este objeto tan preciado por mí, decía en el niñito, ¿m? Tiene como dos marcas. La primera es no poder comprender por ejemplo, varón-mujer, sino simplemente, bueno, hay alguien fálico castrado, alguien que lo tiene y alguien que no lo tiene. Esa sería la oposición a la que puede acceder, no más que eso, en este momento. Pero si alguien no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Porque lo perdió, porque lo podía tener, y lo perdió ¿por qué? Porque habrá, ¿no? En todas las fantasías que tiene, habrá hecho lo que no debe, habrá pensado lo que no debe, ¿no? Entonces, entre esas fantasías que probablemente no se deba, tengan que ver con algunas tendencias hostiles hacia alguno de
se llaman sus progenitores, ¿no? De su papá o su mamá o quienes lo críen, ¿no? Y que empiecen a tener ciertas preferencias y ciertas ideas de, bueno, obtener placer si duermo con mi mamá, o si mamá me baña, o si mamá me limpia, pero entender que mamá está con papá, o sea, que duerme y yo duermo en otro lugar, entonces algo de esto a mí que me gusta no estaría tan bien. Entonces empiezan todas esas fantasías que han sido denominadas fantasías edípicas. En esta época han sido explicadas así. Nosotros en una segunda parte vamos a ver una revisión de esto edípico. Y aparte tenemos que sacudir un poco con esto de papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Tan patriarcal. Pero bueno, en esta época fue explicado así. Entonces, como que esas fantasías alimentaban el temor, ¿sí? Y en algún punto esto va a determinar que esos impulsos sexuales tan activos se aplaquen, ¿sí? Se repriman, sería la palabra, y este chiquito empiece a dedicar toda esa energía sexual, la saque de ahí, del placer en el cuerpo y de pensar al papá y a la mamá dándole placer a su cuerpo. Mejor con esto no me meto sería, y toda esa energía sexual coincide con la etapa en que se empieza la escolarización. Entonces, esperablemente esa energía se pondría, ¿no? En los amigos y se pondría en el aprender y bajaría hasta que en la pubertad volvemos a tener todo el lío, nuevamente. ¿No? Entrarían como en una etapa de latencia, se llama, ¿sí? Entonces, el complejo de Edipo, en los términos de Freud, aparecería en la fase fálica, ¿sí? En esta tercera fase en que lo fálico es lo predominante, lo más importante, en la que converge dice una emoción libidinosa incestuosa. Y acá él lo pone, pero porque en esa época hablaba así, del padre del mismo sexo, del padre del sexo opuesto. Bueno, acá así lo plantea. Yo lo que les diría es pensar que hay que toda esa libido, esa búsqueda de placer tan intensa, es lógico que se dirija hacia las personas convivientes y sobre todo los adultos y adultas que cuidan, que justamente libidinizan el cuerpo. Pero que nosotros vivimos en una cultura en la que esto es una ley implícita y explícita también, es la ley de la cultura, que es la ley contra el incesto, que es que en lo endomagámico, lo endofamiliar, no está vedada la realización sexual. Entonces, algo de esta norma social impacta y hace que esas mociones libidinales dirigidas ahí se retraigan y que en algún momento se empiecen a desplazar por fuera de la familia. Esto es todo un trabajo psíquico. ¿Sí? Ustedes piensen que van a estar trabajando con niñitos y niñitas que están atravesando todo lo anterior. ¿Mm? Entonces, van a tener a flor de piel esta sexualidad y a flor de piel y los enamoramientos y los odios con la mamá, con el papá, y ustedes también van a entrar en la volteada del enamoramiento, todo intenso, porque bueno, van a trabajar con niñitos y niñitas que están en la previa de decir, bueno, acá hay una norma social, si yo mejor quiero meterme, ¿no? Quiero estar bien con mi papá, con mi mamá, con mi maestra, ¿no? Mejor fregono con esto y me dedico a otra cosa. Esto que yo se los digo así muy risiblemente es inconsciente, ¿sí? No es que se da como una decisión, sino que en algún punto, digamos, el cuerpo, el narcisismo, el amor al propio cuerpo y al propio yo, empieza a ver que hay ciertas cosas que son peligrosas, que pueden hacer que ponga en riesgo la relación con las personas que más quiere y que decida sacrificar algunos deseos, ¿sí? Porque le generan conflicto, porque, digamos, quiero dormir con mamá, quiero que mamá me bañe, quiero, pero la verdad que mi papá se enoja con mi mamá o se enoja conmigo, dice que yo tengo que dormir y mi mamá también dice que tengo que dormir en mi pieza y bueno, y empezar a aceptar esta pauta de los adultos porque no quiero que se enojen conmigo, ¿no? Porque los quiero, porque quiero estar bien con ellos. Sería como esa la línea. Entonces, muy importante, tenemos que ver la pregnancia de la época y del modelo familiar que trabajaba Freud, ¿sí? Para entender un poquito esto.
y que los deseos incestuosos y la primacía fálica ¿eh? Se suma a la explicación de la diferencia de los sexos. Hoy en día estas cuestiones también las tenemos que revisar, ¿sí? Tenemos que pensar a la luz de las nuevas teorías, de las perspectivas de género, porque son, digamos, modos un poco sexistas y patriarcales de entender la constitución psíquica. Pero después veremos que en los nuevos desarrollos no todo está equivocado y al contrario, si yo se los traigo porque muchas de estas cosas sirven, pero hay que releerlas a la luz de la época. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver que quiero ver cómo está, porque yo no les quiero hacer videos largos. ¿Cómo vamos por acá? Esto no me dice. Bueno, vamos a frenar. Vamos a frenar acá.